Bueno, buenas tardes. Estamos un poco con gripe, pero espero no transmitírselas a ustedes. Bueno, continuamos hoy el capítulo Demanda agroalimentaria e industrialización. Tenemos el gusto de contar con Víctor Lapeña y Rodolfo Frigeri. El tema va a ser relación de los términos de intercambio, políticas fiscales, cambiarias y tributarias. Estamos dentro, como decía, del capítulo Demanda agroalimentaria e industrialización. Víctor Eduardo Lapeña es licenciado en Letras, es uno de los organizadores de la Peña Eva Perón y del Foro del Pensamiento Peronista, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Rosario, recibió el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica de la Presidencia de la Nación, es autor de varios textos de investigación para la elaboración del Programa Nacional de Solidaridad, PROSOL. Desde 1999 actúa en el ámbito privado y actualmente es director de NutriPac y consultor de Fidesnec, Sociedades Anónimas. Rodolfo Frigeri, esto es sintético, por supuesto. Rodolfo Frigeri es licenciado en Economía Política, fue ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, secretario de Estado de Hacienda de la Nación, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, subsecretario de Obras Públicas de la Nación, presidente del Grupo Banco Provincia, Sociedad Anónima, presidente de ABAPRA, Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Finanzas e integrante de las comisiones de Mercosur, Economía, Comercio, Presupuesto y Hacienda. Vamos a hacer, como hacemos habitualmente, 15-20 minutos. Primero Víctor Lapeña, luego Rodolfo Frigeri y vamos a dar luego lugar a las preguntas. Bueno, no sé si esto anda, ¿se escucha? Sin el soporte, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Le agradezco al MPA que nos haya invitado a participar en este ciclo y les agradezco a todos ustedes que con la amenaza que el día hoy presentaba se hayan tenido el coraje de llegarse hasta aquí. En estos últimos años, quienes gobiernan la Argentina actuaron como alguien que hubiese ganado un premio mayor en una lotería extranjera, en la que ni siquiera apostaron, y se gastara una parte significativa de ese premio, y la otra parte ni siquiera llenaron los documentos necesarios para cobrarla. Si ustedes me permiten, voy a tratar de explicar esta parábola del modo en el que nos beneficiamos y el modo en el que desaprovechamos las oportunidades que tuvo la Argentina por las circunstancias que el mundo nos presenta hoy. Digamos, en primer lugar, que en el mundo de hoy vivimos una era en la que estamos pasando de la sociedad industrial de los estados nacionales a la sociedad del conocimiento y la globalización. Y una de las señales de esta nueva etapa de la evolución es el ocaso de la llamada teoría del deterioro de los términos de intercambio. En general, la paternidad de esta teoría suele atribuirse a un economista argentino que no es santo de mi devoción, pero de cuya inteligencia y brillo intelectual no dudo, que se llamaba Raúl Prebisch. Esta teoría verificaba un hecho que la Argentina y otros países padecimos por décadas, consistente en que cada vez se necesitaban más materias primas, que era lo que vendíamos y lo que vendemos al mundo, para comprar la misma cantidad de bienes industrializados que importábamos. En una síntesis muy resumida, esta es la esencia del deterioro de los términos de intercambio. Y esto nos generaba crisis periódicas en el sector externo de nuestra economía, que luego se extendían a su conjunto. Ahora bien, en esta época la cosa se dio vuelta y un par de ejemplos creo que pueden ser útiles para verificarlo. En el año 2000, para pagar la compra de una computadora, había que vender el equivalente a 20 toneladas de soja. Hoy, en cambio, sobra con vender
1 tonelada de soja para comprar esa misma computadora. Hace 10 años, un teléfono celular costaba lo mismo que costaba aquella tonelada de soja de la que antes hablábamos, y hoy, con el valor de 1 tonelada de soja, se pueden comprar 25 teléfonos celulares. Tomo el ejemplo de la computadora y de los teléfonos celulares por considerar que estos bienes son paradigmáticos de la industria de esta etapa de la evolución, que es diferente de la industria que conocimos en todo el proceso de las anteriores etapas de la revolución industrial. Por eso, podría decirse que el mundo de hoy, lejos de habérsenos caído encima, como dicen algunas, nos ofrece a los argentinos, esto es parte de las nuevas tecnologías, esto que estábamos diciendo recién, y no me había olvidado de apagar el teléfono. Decía que el mundo de hoy, lejos de habérsenos caído encima, como dicen algunas, nos ofrece a los argentinos 2 formidables oportunidades de negocios que, si las sabemos aprovechar en no mucho tiempo, podrían permitirnos engrandecer el país, enriquecerlos y ser el pueblo digno y feliz que hoy no somos. Una, maldita sea la tecnología. Sí. Puede echarlo al agua, sí. Vamos a ver si así se apaga. El que tenía el problema estaba sentado también acá, bueno. En la silla. Decía que, lejos de habérsenos caído encima, como dice a veces la señora Presidente, y perdonen que diga Presidente, pero como dijeron cuando me presentaron, yo soy licenciado en Letras y tengo cierto respeto por el idioma que me hace inaceptable ciertos cambios de la concordancia de género que están al uso en el lenguaje de hoy. Pero decía que estas 2 oportunidades consisten, la primera, en la gran oferta de capitales que existe en el mundo actual, que buscan ser invertidos en aquellos lugares donde puedan obtener ganancias razonables y tengan la certeza después de disponer de esas ganancias. Si el gobierno nacional hiciera lo que es debido y lo que no hace, los argentinos podríamos recuperar la confianza que perdimos y atraer inversiones que financien obras, por ejemplo, de infraestructura que necesitamos. Menciono solo 3 ejemplos. El aprovechamiento del río Bermejo para recuperar unos 300.000 kilómetros cuadrados de territorio hoy desértico en Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe con riego, recursos hidroenergéticos y capacidad de transporte fluvial de la producción. Un plan maestro integral del río Salado que abarca unos 170 millones de hectáreas en la cuenca de ese río donde vive 1.300.000 personas y se concentra alrededor del 25% de la producción de granos y carnes del país. O la transformación mediante riego de la vasta meseta central patagónica que podría convertirse en el más grande centro mundial de producción de semillas, aprovechando sus condiciones ecofisiológicas y de sanidad que son excelentes. Encontrar inversores externos interesados en estos proyectos es factible, porque todos ellos se vinculan a la segunda gran oportunidad que el mundo de hoy nos ofrece a los argentinos, que es la gran demanda mundial de bienes alimenticios a los que la Argentina puede producir y vender en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y precio. Esta gran demanda de alimentos que plantea el mundo se debe a razones estructurales, más allá de que no desconozco y sé que existen maniobras especulativas, como las que existen en todos los mercados, también en el negocio de los alimentos, que en ciertas circunstancias y en ciertos productos contribuyen a circunstanciales aumentos del precio internacional. Pero la raíz estructural de esa alta demanda y de esos altos precios constituye lo que un ilustre economista de origen ruso que se llamaba Vasily Kondratiev planteaba como una onda larga de la economía. Y esta circunstancia estructural
es la gran demanda de alimentos procedentes de los países del Asia-Pacífico, en particular de China y de la India, donde cientos de millones de personas pasan del ámbito rural al ámbito urbano. Ese tránsito del ámbito rural al ámbito urbano conlleva una mejora en el nivel de sus ingresos y a la vez una demanda alimenticia que antes satisfacían in situ cuando eran trabajadores rurales y que hoy necesita ser provista y comprada. Y además tienen la plata, porque ganan más, para pagar esa creciente demanda alimenticia. Además, en este caso, se cumple una suerte de ley sociobiológica que se refiere a la relación entre el nivel de ingresos y la dieta alimentaria, que indica lo siguiente: quienes en el mundo tienen menores ingresos basan su dieta en granos y harinas, es decir, hidratos de carbono, y en aceites y grasas, es decir, lípidos. A mayor ingreso per cápita, ingresamos en lo que podríamos llamar una clase media internacional, donde la ingesta de proteínas crece, en especial la de carnes y carnes rojas. Y hay un tercer y último nivel superior, por ejemplo, esto es lo que caracteriza la dieta predominante en el estado de California, que es la séptima economía mundial, que se caracteriza porque quienes tienen los mayores niveles de ingreso eligen comer una mayor proporción de frutas y verduras frescas. Acá hago una pequeña observación. Si ustedes lo miran, tiene que ver con una suerte de regreso al paraíso perdido, donde lo que se comía habitualmente eran las frutas que se tomaban y las verduras que se tomaban directamente del árbol. Nuestro país tiene un territorio con condiciones de suelo, clima y disponibilidad de agua que lo habilitan para proveer los diferentes alimentos que requieren estos tres segmentos de la demanda en forma más que holgada, tanto en calidad como en cantidad como en precio. Claro que para ser los proveedores de comida del mundo que podemos ser, tendríamos que superar varias restricciones. Una es que estamos situados en el fin del mundo. Y aunque eso no fue un obstáculo para que vinieran a buscar hasta aquí a un papa, sí lo es para llegar con la comida a unos mercados que están situados en su inmensa mayoría al norte del paralelo del Ecuador, donde reside el 90% de la población mundial. 9 de cada 10 habitantes del planeta residen al norte del paralelo del Ecuador. Ahora bien, los riesgos que implica esa distancia y el tiempo que demanda llegar a los mercados consumidores son bajos, en tanto lo que vendamos al mundo sean solamente insumos alimenticios o commodities, como granos, aceites o harinas, cuya estabilidad microbiológica se puede preservar con cierta sencillez. Ahora bien, la cosa se complica mucho si lo que queremos vender ya no son solo insumos alimenticios, sino también comida lista para ser ingerida. Porque en ese caso la conservación es mucho más compleja y mucho más necesaria. Ahora bien, el esfuerzo que demanda dar ese salto y pasar de vender alimentos a dar de comer o de ser el granero del mundo a convertirnos en una suerte de delivery del mundo, se justifica por el incremento exponencial que esto significa en términos de la apropiación de la renta del negocio alimenticio que significaría para la Argentina. Les voy a dar solo un ejemplo. Imaginen que con las 30.000 toneladas de carne cruda que componen la cuota Hilton, hiciéramos 150 medallones de carne asada condimentada a los que acompañáramos con 150 millones de porciones de papa a la crema. El costo de cada uno de esos platos sería aproximadamente unos $2. Y en los restaurantes del mundo su precio sería de 10 a 12 dólares. Esto significa que al pasar de vender alimentos, esto es carne, a dar de comer, se lograría un salto de valor del 500%. Claro que convertir miles de toneladas de carne, papa, crema y demás ingredientes en millones de platos de comida requiere prepararlos para su cocción, cocinarlos, envasarlos en forma adecuada, garantizar su conservación e inocuidad microbiológica, almacenarlos, distribuirlos, venderlos y cobrarlos.
Esto, como es obvio, implica dar un salto de innovación tecnológica y sobre todo organizativa mayúsculos para tener cadenas de producción, conservación, producción, distribución y venta de comida con los cuales llegar a 150 millones de consumidores al año en todo el mundo. Sé que suena a utopía proponer llevar a cabo semejante tarea en un país que en 2005, que fue el último año antes de la intervención de Moreno en el mercado de carnes, exportaba 780.000 toneladas equivalentes de res con hueso y que en 2012 esas ventas se redujeron a 185.000 toneladas, de 780.000 a 185.000. Sé que esas 600.000 toneladas menos de carnes exportadas representan una pérdida de ingresos anuales de unos 3.000 millones de dólares. Y también que en el Mercosur del 2012, Brasil exporta hoy 1.300.000 toneladas, Uruguay 350.000 toneladas, Paraguay 210.000 toneladas y por fin la Argentina apenas 185.000 toneladas. Todo eso lo sé. Y sé que todo lo que perdimos en las cadenas cárnicas se reproduce en las cadenas láctea y triguera en estos años de políticas equivocadas. Pero también sé que esas malas políticas oficiales fueron compensadas al menos en parte por la aptitud y la actitud de los emprendedores rurales de la Argentina. Esos empresarios supieron aprovechar las oportunidades que ofrecía el mundo a las que antes hice referencia, aplicando y adoptando innovaciones científicas, tecnológicas y organizativas para producir y comercializar commodities agrícolas, entre las que resaltan la soja y sus derivados. Y de ese modo dimos un extraordinario salto hacia adelante que situó a nuestro país en una posición mundial de avanzada en el negocio de los insumos alimentarios. Una revolución verde que supo combinar las ventajas comparativas de capital físico que tiene nuestro territorio, la calidad de nuestro capital humano y la realidad mundial favorable a nuestras posibilidades en materia de producción y venta de alimentos. Si me permiten, a esos productores rurales se aplica una anécdota que narraba Perón acaecida en su primera presidencia. Decía el general: me contaba un galense de esos que tenemos en el Chubut, que en su pueblo había un reloj de 4 caras que giraba y a cada cuarto de día aparecía una figura. Primero aparecía el pastor y decía: yo cuido vuestras almas. Giraba otras 6 horas, aparecía el abogado que decía: yo cuido vuestros derechos. Otras 6 horas más y aparecía el gobernante diciendo: yo gobierno para una vida ordenada. Daba otra vuelta y entonces aparecía el agricultor que decía: yo soy el que le paga a los otros 3. Creo que esto se aplica a la realidad que hemos vivido en la Argentina en los últimos años. Y a propósito de esta historia y de eso que parecía un sueño utópico que yo les planteaba, les recuerdo que hace unos 40 años la soja era entre nosotros un producto exótico que los ingenieros agrónomos solo conocían en teoría. Pero en ese 1974 hubo un soñador, el ingeniero agrónomo Luis Palau, que entonces era subsecretario de Agricultura, que convenció a un realizador de sueños, que era presidente de la Nación y se llamaba Juan Domingo Perón, que la soya, como la llamaba el general, podía ser un buen negocio para los argentinos. Perón dispuso que 2 aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina volaran a Estados Unidos y trajeran desde allí 50.000 kilos de semilla de soja, y así empezó la producción de lo que hoy genera gran parte de los ingresos argentinos. Les doy solo un dato. Entre 2003 y 2012 el superávit comercial acumulado fue de 128.451 millones de dólares. Y de eso, lo fundamental lo aportó el complejo oleaginoso, que en el mismo periodo liquidó exportaciones por 170.560 millones de dólares. Esto es lo que realizó aquel sueño utópico de nuestro compañero Palau, que murió a los 49 años, demasiado joven, que encontró
quien estaba dispuesto a ser realizador de los sueños de ese soñador. Ni Perón ni Palau llegaron a ver hasta dónde podía llegar la realización de aquel sueño en esta tierra que fue la de ellos. Pero estoy seguro que los dos están felices de ver hasta dónde supieron llevar los emprendedores del campo argentino de hoy ese sueño que ellos concibieron y comenzaron a realizar hace casi 40 años. Por eso, creo que es posible realizar este sueño de una Argentina que pueda vender comida a cientos de millones de personas en todo el mundo. Ese sueño se haría realidad industrializando la ruralidad y generando valor en todos los rincones de nuestro territorio para así crear nuevas riquezas en las que todos puedan participar. Un componente de esa industrialización de la ruralidad sería llegar a establecer redes de cocinas fábricas que aporten a un desarrollo territorial equilibrado, utilizando insumos alimenticios de cada lugar para elaborar comidas expresivas de la cultura local con agregado de valor, a través de trabajo y de tecnología, y que puedan conservarlas para llegar con ellas a consumidores distantes en adecuadas condiciones de calidad, cantidad y precio. Claro que concretar ese sueño requiere que haya en el gobierno quienes tengan vocación y capacidad de realización y sepan integrarlo en un proyecto nacional que armonice políticas de Estado consensuadas y de alcance estratégico. Por lo demás, déjenme recordarles que nuestra historia económica se vincula a la evolución de nuestra capacidad para llegar con bienes agrarios a mercados distantes. Así fue en el periodo colonial y en los albores de la nación, cuando en las vaquerías los gauchos salían a cazar ganado salvaje y lo que se transaba era el cuero, que era lo que se podía conservar. Vinieron después los saladeros, Rosas, Anchorena, Terrero, con los que nuestras carnes se convirtieron en bienes transables como charqui o tasajo. Siguieron la industria y los buques frigoríficos y los silos que permitieron conservar y exportar nuestras carnes y granos. En 1950 necesitábamos aumentar los saldos exportables de carne y trigo, que eran nuestros bienes transables principales, para superar las complicaciones de nuestra balanza comercial y de pago que había en ese año. Había habido una grave sequía en 1949 y los países que habían estado retirados del mercado mundial de alimentos, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, debido a la guerra, se habían vuelto a incorporar a él. Para lograrlo, quien entonces era presidente, Juan Domingo Perón, su ministro de Economía, de Asuntos Económicos, se llamaba en aquel entonces, Alfredo Gómez Morales, y su ministro de Salud Pública, Ramón Carrillo, lanzaron un programa alimentario nacional que proponía modificar la dieta de los argentinos y reemplazar con los que llamaban alimentos nobles, frutas, verduras, hortalizas, lácteos, huevos y carnes de animales menores, nuestra alta ingesta de carnes rojas y derivados de trigo, con lo que mejoraba la calidad de la alimentación popular y se incrementaban los saldos exportables. Pero para realizar ese objetivo, se promovió, para esto se hizo un Congreso Nacional de la Alimentación en el Teatro Colón, con participación de todos los actores partícipes en esas cadenas, etc. Para realizar ese objetivo, se promovió el uso de heladeras eléctricas domiciliarias. Quienes tienen mi edad a lo mejor recuerdan todavía la Siama Bolita que se producía en el país o la General Electric que se importaba. ¿Por qué? Porque el consumo domiciliario de estos bienes, estos alimentos que el general llamaba y Carrillo llamaban alimentos nobles, tenían la característica de ser altamente perecederos, por lo cual se requería que en las casas hubieran medios de conservación adecuada de ese tipo de alimentos para poder conservarlos y usarlos. Después de eso, y hasta hoy, salvo el plan trienal que se elaboró en 1973 y que el golpe de Estado del 76 dejó de lado, poco y nada se hizo desde el Estado en términos de planeamiento estratégico, reflejado en políticas de Estado consensuadas que tornaran en ventajas competitivas nuestras enormes ventajas comparativas. Y uno de los efectos de la ausencia de un proyecto nacional consensuado y de tantos años de política errática y muchas veces errónea fue el agravamiento de nuestra monstruosa deformación demográfica. Solo doy un dato. Somos el único país del mundo
en el que más de la mitad de la población vive en una superficie que es apenas el 1% del territorio nacional. Más de la mitad vive en el 1% del total del territorio nacional. De ahí la densidad poblacional, que es de 3.66 metros cuadrados en el conjunto del territorio, en el 99% del territorio, mientras que, de 3.66 en ese 1% del territorio, mientras que en el 99% restante es de 0,008 personas por metro cuadrado. Para terminar, una cita de Perón, y perdón si parezco sectario y excluyente por las citas que hago, pido disculpas anticipadas, pero me parece que es ilustrativa para ver el futuro que nosotros podemos tener. Tenemos un país que a pesar de todo no han podido destruir, rico en hombres y rico en bienes. En el final de este camino está la Argentina potencia en plena prosperidad, con habitantes que puedan gozar del más alto estándar de vida que la tenemos en germen y solo debemos realizarla. La inoperancia en los momentos que tenemos que vivir es un crimen de lesa patria. Los que estamos en el país tenemos el deber de producir por lo menos lo que consumimos. Esta no es hora de vagos ni de inoperantes. Finalmente deseo exhortar a todos mis compañeros peronistas para que obrando con la mayor grandeza echen a la espalda los malos recuerdos y se dediquen a pensar en la futura grandeza de la patria, que bien puede estar en nuestras propias manos y en nuestros propios esfuerzos. Dios nos ayude si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy quedo. Guay de los que carecen de sensibilidad e imaginación para no percibirla. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Víctor. Estuve escuchándote atentamente y me quedaron un montón de conceptos grabados que a veces no los tenía tan claro. Yo me voy a remontar un poquito más atrás para volver rápidamente a la actualidad, ¿no? A principios de siglo, Argentina era considerado uno de los países más ricos del mundo. En el 2013, el PBI per cápita argentino era similar al alemán y al francés. En ese momento estaba muy cercano al PBI per cápita de Estados Unidos. Esta es la realidad que teníamos en ese momento. Teníamos términos de intercambio también positivo y favorable. Esa situación con nuestra producción y los términos de intercambio favorables no se dio en el resto del siglo. Y volvió a darse a partir de esta década o de la década pasada del siglo nuevo, o sea, a partir del año 2000 en adelante. Es decir, esperamos 87 años para que se repitiera un ciclo, como para desaprovecharlo, porque cuando dijimos que teníamos un PBI... Te espero, así quedas peor. Cuando dijimos que teníamos un PBI cercano al PBI de Estados Unidos, en el año 50 ya teníamos la mitad. Y hoy tenemos un 25%. Nos atrasamos. También, digamos que en el 50, no hace mucho tiempo atrás, el PBI argentino era más grande que el brasilero. Y era 4 veces y media el PBI colombiano. Hoy Brasil tiene un PBI 5 veces más grande que el argentino. Y Colombia, a través de su presidente, trata de decirnos que nos pasó. Nos pasó con el PBI. Creo que se confunde en algo, está tomando el tipo de cambio del blue en vez del tipo de cambio oficial. Pero antes le llevábamos un montón de distancia y nos alcanzó. Algo nos pasó en este siglo, los argentinos, bien o mal. Es decir, que ocurrieron cosas. Una de las cosas que ocurrieron, que quiero mencionarla para no olvidarme, fue que Argentina, en el año 75, el año 91, le sacamos 11-0 a nuestra moneda. Esto no fue pequeño. Le sacaron 0 los militares, le sacaron 0 los gobiernos democráticos luego y terminó Cavallo cuando hizo la convertibilidad que le sacó 4-0.
Es decir, si uno analiza qué significa eso, Argentina tuvo un proceso inflacionario del 20.000 millones por ciento. 20.000 millones por ciento. No lo vivimos, no nos dimos cuenta. Pero la última de Cavallo, cuando le sacó 4-0, era 10.000, la devaluación fue por 10.000 veces. No nos dimos cuenta. Estas atrocidades las vivimos los argentinos, las hemos vivido. Y también tuvimos la otra, la peor crisis de la historia argentina desde que tuvimos la independencia de España, 1816, fue el 2000-2001. No fue una crisis pequeña. Y esa la conociste bien. Claro. Fue una crisis fenomenal, donde cambiamos varios presidentes, hasta que uno, que vino hasta acá, tomó una serie de medidas que nos permitieron salir adelante y sembrar un nuevo camino, un nuevo horizonte. Es decir, que en el 2001-2002 se salió de la convertibilidad, se devaluó y se especificó. Esto solo no dice nada, pero la nueva autoridad que vino en el 2003, puesta por quien hizo estas cosas en el 2001-2002, recibió un país que tenía una demanda monetaria tremendamente grande. La gente quería tener billetes, porque esto ténganlo presente cuando hablemos de inflación. Si hay demanda monetaria, el problema es mucho más simple que si no hay demanda. Cuando no quiero billetes porque me molestan o pierdo, los quiero colocar en algún lado, compro dólares, va la inflación. Pero cuando hay demanda, y así recibe el presidente nuevo gran demanda de dinero, una capacidad ociosa tremendamente grande, un nivel de desempleo también alto, todo eso que recibe, lo recibe con un cambio, una devaluación fenomenal, que nos permite a cualquier empresa del país exportar lo que quería. Cualquiera exportaba. Cualquiera podía decir, yo puedo vender esto, tengo precio a nivel internacional. Y la competencia de afuera hacia la Argentina era muy pequeña, porque la devaluación era muy alta. Entonces, rápidamente, esa nueva conducción, que ya tenía un germen, que había que, tengámoslo presente, porque lo que sí apuntó siempre a tener una expansión monetaria tremenda, porque luego fue la definición de su modelo. La expansión monetaria indiscriminada me genera a mí el crecimiento o el consumo que yo necesito, sin pensar en inflación. Pero esto es otro tema. En ese momento, en 3 años, con esa situación que se dio, prácticamente se recuperó toda la actividad económica que se había perdido. Los años que siguieron, digamos que fueron tranquilos, pero empezó a sentirse un proceso de aumento de los precios recién en el año 2004-2005, especialmente en el 2006. Pero nadie tomaba recaudo en ese punto, y tanto es así cuando llega el 2007 y se plantea que hay un proceso incipiente inflacionario, y se espera que la nueva autoridad que asume en ese momento tome cartas en el asunto, la ignora. Y no solamente la ignora, sino que actúa de la mejor manera que entiende. Miente en el índice, es decir, modifica el INDEC. Esto fue uno de los elementos peores que nos puede ocurrir a la Argentina, porque modificar el INDEC es perder confiabilidad. Argentina pierde confiabilidad y entra a ser observada en el mundo como un país con mucha dificultad. Y no digamos, el default que había declarado. Porque en el 2004 y 2005 Argentina tenía la misma tasa de riesgo que Brasil para tomar créditos internacionales. Es decir, nos prestaban a la misma tasa. Y luego de esa definición que tomamos con el INDEC, a Argentina no le prestaron más y la tasa era 10 puntos por encima a la de Brasil, a la de México, más alta que la de Venezuela y que la de Grecia. Es decir, nos sacaron de la cancha con una definición, con una decisión mal tomada en ese momento. Había en ese momento también algo que le deja a la conducción en el año 2001-2002, que fue superávit fiscal y superávit externo. El superávit externo cae claro, porque si fue semejante la devaluación,
no teníamos ningún problema en conseguir los dólares por más que nadie nos prestara. Esto no quita que teníamos que haber preparado el terreno para tratar de meternos en el mercado mundial y buscar dólares, porque nunca en la historia de los últimos 100 años se dio que la tasa de interés para préstamos mundiales estuviera cerca de cero, es decir, bajísima. Y había un nivel de dinero en el mundo tremendamente alto. Tanto es así que todos los países vecinos tuvieron problemas al revés. Brasil tenía problemas porque le llegaban los dólares y no sabía qué hacer con los dólares. Entonces ponía tasa de interés alta para que no se le apreciara el real. Nosotros no. Nosotros dejamos el don más preciado que teníamos, que era el tipo de cambio competitivo, lo fuimos perdiendo lentamente a través de la inflación. Pero claro, si el modelo era otro, el modelo era que esto era muy fácil. Esto era emitir la mayor cantidad que pueda, aumentar el consumo, y más aún, tengo que desalentar a la gente que no ahorre, porque la tasa de interés la tengo que tener baja, para que no ponga el dinero en ahorro, tiene que consumir. Este es el modelo. Si esto fuera así tan sencillo, ¿quién en el mundo no tendría hoy un stock de papel muy bueno y una buena impresora y emite billetes? Este es el nivel de mediocridad que nos enfrentamos los argentinos y por eso las consecuencias que luego estamos sufriendo, donde nadie nos presta, donde hoy empezamos a tener problemas con los dólares. Cuando empezamos a tener problemas con los dólares, pensamos y nos volvimos a equivocar, porque en el 2008, te digo, todavía había superávit fiscal gemelo, presupuestario y del sector externo. Viene la crisis del 2009, que es la crisis de Estados Unidos, cierra Lehman Brothers, y se arma una crisis en el mundo que fue complicada. Que a nosotros se nos complicó más, porque justo en ese momento cae el precio de la soja al 35% a nivel mundial, y hay una sequía fenomenal en la Argentina y perdemos un 39% de la cosecha. Ambas cosas hacen que tengamos 15.000 millones menos de dólares de exportaciones, pero por suerte cae el PBI 3% y tenemos menos importaciones, 19.000, compensamos. Pero eso nos fugaron 14.000 millones. Porque empiezan a fugarse cuando las cuentas no cierran y vemos que la Argentina no controla la parte inflacionaria, los pesos, que nadie quiere tener, porque yo no quiero tener un peso y que pierda a fin de año ese peso que tengo pierda un 14 o 15%, busco dónde invertirlo, al menos que me den una tasa de interés razonable y lo coloco. Porque Brasil no era tonto, Brasil cuando tenía problemas tenía tasa de interés al 12 o al 11 y la inflación era al 5 y no la quería subir. Acá no nos interesó nunca. Le pagamos el 12 o 13, quédate ahí y la inflación es el 24. Yo te mantiene el índice, te dije que es el 10, pero es el 24. Entonces, si pretendemos que la gente no se fugue al dólar, estamos locos. Algunos decían, en vez del dólar compro ladrillo, también se acabó eso, entonces me voy al dólar, el oro no lo conozco bien. Entonces, si uno pretende que no se presione sobre el tipo de cambio, estamos todos muy equivocados. Bueno, luego de la crisis del 2009, como el país todavía estaba sólido, y en el 2010 hubo un rebote muy fuerte en el precio de la soja, muy fuerte, y hay un rebote también en la cosecha, que el campo responde como una cosecha también récord como la del 2008, hay un repunte en el crecimiento de la economía. Y pasamos a crecer en el 2010 al 8%. En el 2009, como arrastre, creció al 8,9%. Es decir, 2 años consecutivos de crecimiento que tuvo la Argentina, pero agotándose el mecanismo, porque ya en el 2012 realmente la economía se estancó, porque realmente se pensó que cuando llegaba el 2011, y quiero aclarar esto del 2011 que me interesa, cuando la tasa de crecimiento fue el 8.9 en el 2011 y el 8 punto en el 2010, esto dio por tierra con todos los argumentos electorales que sosteníamos. A nadie le importó mucho menos que en el país hubiera problemas serios de seguridad, hubiera problemas serios de corrupción, que había problemas serios de inflación, que había problemas que no eran atendidos, porque la economía había crecido enormemente y mucha gente, creo que en ese momento con esto borró la discusión política. Pasó. En el 2012 la economía se estanca, los problemas se entran a manifestar, pero
Todos esperábamos que en el 2011 se tomara medida. La mejor medida que tenían que haberse tomado es decir, voy a tratar de que el tipo de cambio no se siga atrasando. Y no se hizo nada. Pocos días después de las elecciones, la presidenta toma una medida que dice control de cambio. Y toma otra medida y dice control de importaciones. Quiere parar la fuga de los dólares con dos medidas que son vetustas, que no se utilizan, pero esta es la artillería que prácticamente siempre se empleó para tomar, en vez de ser más prolijo, decir quiero prolijar el tema inflacionario, quiero tratar de que el tipo de cambio no pierda valor, tomo medidas que tienen un efecto completamente no el que busco en última instancia. Por el control de cambio me armó enseguida el tipo de cambio paralelo, con todos los inconvenientes que tiene el tipo de cambio paralelo, me armó el inconveniente de la subfacturación o sobrefacturación, es decir, que fueron medidas no correctamente asumidas o tomadas. Argentina también, uno de los puntos acá dice la política fiscal. Vamos a hablar un poquito, muy breve, del déficit fiscal, si es malo o bueno. Creo que la versión esta vez un poco de déficit es bueno si lo uso bien. Yo en mi familia tengo déficit y si estoy invirtiendo en comprar una cochera o comprar algo que me pueda servir mañana es bárbaro. Si me saco para 10 días a Cancún probablemente sea muy malo. Es decir, la deuda la puedo tener, depende en quién la invierta. Y los déficits en el mundo, no solamente en Argentina, se pagan de dos maneras y una tercera aleatoria. O el déficit se paga con emisión monetaria o se paga con endeudamiento. Y a veces vendiendo activos. Que eso nos pasó un poquito, pero transitoriamente en la década del 90, cuando se vendieron activos y algo se destinó a pagar gastos. Pero generalmente emisión o endeudamiento. Y Argentina también tiene una larga experiencia con esto. En la época militar, como los militares tenían abierta la canilla del endeudamiento, hubo el gasto público, existió, el déficit fiscal fue permanente, y Argentina se endeudó, la deuda en ese momento era del 13% del PBI, pasó al 47% del PBI. Del 13 al 47. Pero llegó el default junto con la guerra en el 1982. El gobierno democrático que vino luego no tuvo más chance, no había préstamo para la Argentina, y tuvo que financiarse, no solamente Alfonsín acá, sino toda América Latina con emisión. Y volvió a aparecer la inflación. Pero como había elementos rezagados para hacer desde el Estado, se usó mucho el déficit público para tratar de completar inversiones que eran necesarias. Y terminaron todas las economías de América Latina con procesos hiperinflacionarios. Algunos se acordarán que se llamó la década perdida desde el punto de vista externo, y aparecieron dos secretarios del Tesoro, Baker por un lado y Brady luego, pero ¿qué quería hacer Brady? ¿Qué hizo en última instancia? Brady quería que los gobiernos nuevos se hicieran cargo de las deudas de la dictadura. Entonces nos iba a dar facilidades para que paguemos. Las aceptamos y Argentina vuelve en la década del 90 a tener chance de endeudarse para tener los déficits fiscales. Y se vuelve a endeudar y vuelve a acumular deuda y hasta algunos se jactaban en el gobierno, sería por la convertibilidad o no, que no había inflación. Hasta que después hubo un sobrepaso en el uso del gasto y del déficit fiscal. Pero en primera instancia, cuando uno lo financia desde afuera, no va a los precios, va al endeudamiento. Y había endeudamiento. Y termina en el default del año 2002. Tampoco se pudo pagar. Cuando arranca este gobierno actual, en el 2003, hubo un hecho que se dio casi sin pensar, prácticamente, de tener ese déficit fiscal que existía, la devaluación pulverizó todo el gasto público. Y la convertibilidad permitió un despegue muy rápido. Tanto así que al otro día que se anula la convertibilidad, la Argentina empezó a tener superávit fiscal. No sé si pasó muy poquito tiempo. Y pasó a tener superávit fiscal que luego ese superávit aumentó. Aumentó cuando en el 2005 se hizo una buena negociación con la deuda externa. Es decir, y las cosechas fueron buenas y los precios del campo seguían aumentando y la política de retenciones que se aplica daba ingresos al fisco. Tanto fue la buena política que el déficit no existía, había superávit fiscal y duró hasta el 2008. Es decir, que nace en el 2001-2002
y llega hasta el 2008. Que también fue mal gastado, porque diga, bueno, gasté primero la política, el dólar alto, y ahora también gasté el déficit fiscal, porque a pesar de que uno reiteradas oportunidades manifestó que había que hacer tal o cual cosa, el gobierno siguió aumentando el nivel de gasto y lo llevó del 30 al 40% del PBI. Trató a veces de frenarlo diciendo aumento los impuestos, pero brutalmente aumentó los impuestos del 22% del PBI al 40% del PBI. Fue la explosión más grande que hubo en tan poco tiempo, quizás en el mundo, en aumento de impuestos, la más alta de América Latina. Y siguió teniendo déficit, y hoy tenemos déficit. ¿Y qué hizo para tomar ese déficit? Le metió mano al Banco Central. Y al ANSES, por supuesto. Cuando vio, y esta es la característica de este gobierno, es un gobierno destructivo, y todos los stocks que hay los manotea, como sea, y va a seguir haciéndolo, porque necesita mucho financiamiento, va a seguir haciendo lo que está haciendo. Es decir, no tener un programa económico en serio, sino trabaja atrás de una idea equivocada, pero arrastra con todo lo que pueda arrastrar. Cuando se tiene déficit fiscal, va al Banco Central. El Banco Central venía manejándose bien. El Banco Central en el 2003, el gobierno actual, en el 2003, el 2005, manda una modificación. En el 2003 manda la primera modificación y dice que le dé adelantos transitorios el Banco Central. Y el Banco Central le da adelanto transitorio y los usa solamente para comprar dólares, lo cual es bueno, era prolijo. En el 2005 también manda otra ley para permitir que el Banco Central apruebe que con la reserva de libre disponibilidad se pueda pagar deuda a organismos internacionales. ¿Qué es la reserva de libre disponibilidad? Supónganse ustedes que hoy tengamos 40.000 millones de reserva del tipo cambio 5 por 4, 20, 200.000 millones. Si la base monetaria está por abajo de 200.000 millones, está en 180, me sobran 20. Esa reserva la dispongo. Si es al revés, hoy es al revés, porque hoy había que multiplicar la reserva por el dólar paralelo, no por el dólar oficial. Entonces llegamos, si no, no llegamos. En ese momento se llegaba, sobraba dinero. Y en el año siguiente, 2006, se le paga al Fondo Monetario íntegramente la deuda. Discutible, porque yo no sé si lo hubiera pagado, porque realmente ese desendeudamiento, entre comillas, pagar una deuda que me cobraba el 3-4% de interés cuando me prestaban al 12 o 13, y yo no sé qué era más conveniente. Pero la pagamos, fue un hecho político, tomado con todas las banderas, por todos los militantes que siguen, sin pensar mucho, qué es lo que se hizo. Luego se le pidió al Banco Central el permiso para pagar al BID y al Banco Mundial. Me parece bárbaro. En total, en el año 2010, el Banco Central pagó 30.000 millones de dólares, 33.000 millones de dólares, con lo cual el Estado le dio un papel que dice 30 años a tasa cero, cobralo si podés. Más o menos es así, porque cuando uno analiza hoy, este es parte del activo del Banco Central, ¿qué hace la Secretaría del Ministerio de Economía, de Finanzas, que es la que controla la deuda externa argentina? Cuando hace el análisis de los vencimientos, no toma los vencimientos que tiene el central y habla permanentemente que en la Argentina hay desendeudamiento. Si hay desendeudamiento, no le debes al central tampoco, porque acá no se desendeudó nada. La plata que se pagó se le debe al central. Y el central, si no tiene ese dinero, hoy hay 40.000 millones en ese activo del central, tiene patrimonio neto en rojo, está quebrado. Si fuera una empresa privada, está quebrado el central. Es decir, tocamos el central y lo quebramos. Pero luego le pedimos algo más al central. Como veían que teníamos déficit fiscal, le dijimos al central, hagamos un esfuerzo. Y le pedimos al central, parecía razonable, que podemos utilizar el 10% de la recaudación tributaria de los últimos 12 meses como un adelanto al Tesoro para poder pagar. Y podemos utilizar el 12% de la base monetaria. Si la base monetaria era 200.000, el 12% da un número, 24.000, eso iba para que el Estado gastara. Y esto iba como adelanto transitorio, que es otro rubro que lo tiene el gobierno y nunca le pagó nada, le renueva todos los años y el Banco Central tampoco tiene nada. Esto, aclaro, lo comento, pero esto en el mundo se ve. Cuando se analiza Argentina, se ven todos estos datos. Argentina no es confiable en absoluto, porque no tiene nada bien.
tiene atado como todo bolichero, como si esto fuera una estancia mal administrada, no bien administrada. Como esto no alcanzaba en el 2012, también se modificó la Carta Orgánica del Banco Central y se dijo, aparte del 10% de los impuestos y del 12% de la base monetaria, un 10% más de impuestos. Así que tiene 20 más el 12. Es decir, que hoy le está sacando más o menos 100.000 millones al Banco Central. Esto lo emite y va al mercado. Y como no tiene ningún interés de retraer ese dinero porque piensan en su concesión, no sé de qué momento, que hay billete en la economía y hay demanda, sin pensar que el que tiene que invertir no invierte por todas estas cosas que ocurrieron. Porque ¿cómo voy a confiar en un país que le pide prestado al Banco Central, no le devuelve y no lo toma en cuenta? ¿Cómo voy a confiar en un país que miente la inflación? ¿Cómo voy a confiar en un país que dice que no permite sacar utilidades y la inversión extranjera ni nadie quiere invertir? Porque le tiene que pedir permiso a Moreno a ver si lo dejan importar. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo. Por eso cuando dije antes, no fui duro, que dije, esto, todo lo que toca lo aniquila, lo usa, pero lo toma y lo pulveriza si puede. Bueno, el stock de capital de la Argentina. Si uno ve la parte energética, hemos arruinado el stock de capital. Hoy importamos energía, eso vale plata. El stock de capital del transporte, los caminos, las unidades de transporte destruidas. Algunos hay negocios, porque hay un negocio personal hecho en un sector nada más. Si no, preguntemos a Jaime a ver qué opina él, pero esto es así, ¿no? El sector del campo, cuando los metimos en el campo con el stock ganadero, Argentina era el primer exportador de carne en un momento, y hoy está en el puesto 11. Nos pasó, no solamente nos pasó Uruguay, Paraguay y Brasil, sino que nos pasaron 8 más. Y esto le costó, un estudio que salió ayer, lo leí ayer, le costó al sector la pérdida de 10 millones de cabezas de ganado, 7.000 millones de dólares. Es decir, los costos que este gobierno incursionó en la economía argentina son tremendos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tomar todo muy en serio, porque es una gente que va por todo, va hacia adelante, pero va equivocadamente hacia adelante. Peleándose con todo, armando diferencias, pero sí tiene algo que es muy claro. En su modelo económico también tiene la concesión de que acá hay que buscar darle billete a la gente y que lo gaste. La tasa de interés es la más baja posible, así lo gasta, sin pensar que la gente a veces no quiere el dinero. Y a veces dicen, miren lo que hace en otros países. Claro, en este momento, Estados Unidos, Europa y Japón, que son la trilogía de países más importantes, están preocupados porque su economía no crece y crece muy lentamente. Japón es otra cosa, pero los otros dos países están preocupados. ¿Y qué hicieron? Emitieron dinero, y mucho dinero. La base monetaria de Estados Unidos era 750.000 millones de dólares antes de la crisis del 2009. 750.000 millones. Hoy es 3 billones. La multiplicaron por 4. Cualquiera que defiende esto dice, va a explotar, porque con tanta moneda... No. Bernanke la tiene muy clara. Si la inflación aumenta más del 2,5%, retira el dinero. Vino la segunda pregunta. Como compró bono, ¿por qué un banquero no quiere hacer negocio y le dice a la reserva, dame la plata? Porque yo multiplico por 10, 10 veces más crédito. Pues con 100 puedo hacer 1.000. Y Bernanke en el 2008 consiguió que el Congreso americano le firmara que puede pagar intereses con esas reservas que tiene en el Banco Central. Y él va a manejar con eso que alguien retire o no retire. Europa también. Y Japón, en el mes de abril, ahora reciente, acaba de definir una política de expansión monetaria también. Una política re violenta, porque Japón quiere llegar al 2% de inflación y no puede. Yo le mandaría a este gobierno, andate, llévatelo porque va a llegar fácil. No, pero miren ustedes lo que hace Japón. Va a duplicar la cantidad de moneda en un año. En un año. Yo creo que los países, Singapur, Corea le tiene más miedo a Japón hoy que al dictador del norte. Porque realmente, si Japón entra y ya consiguió en lo que va del año devaluar el yen un 20 o 30%. Cuidado, esto es muy serio, porque cada 10% que devalúa el yen aumenta el PBI japonés 0,3. Y las 30 empresas exportadoras más grandes ganan 3.000 millones de dólares extra. Habría que empezar a pensar si no le pongo alguna acción a Toyota, alguna de esas, porque realmente Japón tiene un problema serio.
Japón tiene una deuda externa, escuchen bien ustedes, de 230 del PBI. 230 del PBI. Y Japón está vivo porque el pueblo japonés le presta. Y le presta al 0,50, 0,55. Y porque si Japón tuviera una tasa del 4% anual, no tiene un peso para pagar absolutamente ni la policía, ni la salud, la educación, nada. Es decir, pero tiene un problema. Ese que le presta era el japonés ahorrativo, que hoy se jubiló. Y como la mayoría son jubilados, Japón empezó de 2008 en adelante a tener ahorro negativo, entonces tiene que hacer algo. Yo voy a decir algo que lo he leído varias veces y nunca lo he comentado. Muchos autores americanos dicen Japón es un insecto rumbo al parabrisas. Es decir, una definición muy dura, muy dura. Claro, 250% de deuda del PBI, solamente pública, pues si suma la privada es 500. Es difícil que pueda sobrevivir, hace 20 años que no crece. Entonces decidió, yo creo que escribió hace 3 años que una salida de Japón es pagar deuda con inflación. Le hablo. Total, son los propios japoneses los que me prestaron. Total, los japoneses se la van a bancar y tengo tecnología de sobra como para hacer de nuevo y salir adelante. Pero la pregunta es, ¿se va a quedar quieta toda Asia? No. Viene una guerra de divisas de la Gran Siete y tenemos otra crisis mundial de nuevo. Pero Japón hoy, o sea, en el mes de abril, anunció y lo está aplicando, duplicar la cantidad de moneda. Ahora, si alguien de este gobierno me dice, mira, el que hace Japón y Estados Unidos y no pasa la inflación por ahí. A ellos no, pues ellos están controlando muy celosamente que la inflación no aumente más de 1 punto. En Argentina está en el 24. ¿Se imagina? Y acá nadie controla y la mentimos. Lo único que hicimos para controlarla es decir la mentimos. No le hicimos más nada. Bueno, yo diría que esto es un tema muy largo para hablar. Hace poco también escuché a un funcionario del gobierno que la emisión no importa y hablaba de Chile. Quiero comentarlo nada más. Chile tenía una emisión del 15% y la inflación era el 1.5. Interesante. 1.5 de inflación, había emitido el 15. Pero había crecido el 5.6 el PBI. Un país, cuando sabe qué cantidad de moneda tiene que emitir. Primero, si crecía el 5.6, tengo que emitir un 5.6% más, porque si me quedo con los billetes del año pasado, no tengo billetes para comprar la producción. Si tengo una inflación del 1,5 y la quiero sostener para que no vaya a cero y tenga recesión, porque la inflación cero es complicada, es mucho más complicada tener recesión o depresión que tener inflación, claro. Entonces la quiero sostener, tengo que poner un 1.5 más. Tenía 6, 1.5, 7.5. Si la población aumentó un 2%, tengo que ponerla, pues esa población va a consumir. Entonces por ahí llegamos al 10 o al 11. Entonces había metido el 15 y tenía el 11. No era el caso Argentina. El caso hace años que metimos el 40 y ahora tenemos una inflación del 2. Entonces yo no soy monetarista, pero creo que algo se va a ir a precio. Si emito un 40% más de billetes y tengo una inflación del 2 y no los contengo. Yo creo que en el mundo todas estas condiciones que se dieron, bien Víctor las mencionó, no van a terminar. Van a continuar, es decir, vamos a ver qué pasa con Europa, con Japón y Estados Unidos, que van a crecer muy lentamente. La tasa de interés va a seguir siendo baja, pues está creciendo muy lentamente. Y dijeron, no van a aumentar la tasa de interés. Ojo, esto va a crear otros problemas en el mundo. Tener la tasa de interés baja, pobres los futuros jubilados de Europa y de Estados Unidos, que tenían sus inversiones al 8% y la tienen al 0%. No van a tener con qué jubilarse. Es decir, acá va a haber otro problema futuro, claro, que no es de ahora. Es decir, la clase pasiva pobre queda fuera. No le puedo pagar la salud, no lo puedo jubilar, pero al 0 de interés no hay fondo que resista, o al 1 de interés que le puedan estar pagando. Pero va a seguir largo periodo. Argentina, si acomoda los tantos, puede llegar, porque si una vez llegó después del default del 2002 a que nos prestaran a la tasa de Brasil en el 2005, podemos llegar otra vez a la normalidad de que nos preste. Pues yo necesito dinero barato hoy para sacar el petróleo. Necesito para invertir en cosas que me den utilidad. Y tengo que cuidar de acá en más el tipo de cambio. No quiero devaluar. ¿Para qué voy a devaluar si tengo inflación y todo es desastroso? Pero no lo puedo dejar atrasar, porque todas mis economías regionales que hicieron bien los deberes se están fundiendo. Yo era cuarto exportador de vino de vuelta y no pueden exportar vino. Y segundo, y esto te lo digo porque vos lo mencionaste, cuando el tipo de cambio cae, yo dejo de exportar aquellos trabajos que tienen valor agregado. ¿Por qué? Puedo
exportar lo primario que es más barato. Cuando le quiero agregar valor agregado, si el tipo de cambio se me cae, no lo puedo exportar. Entonces primarizo toda la exportación, cosa que no está pasando a los argentinos. Es decir, todas las cosas están posibles de volver a retomar. Pero tenemos que luchar para que esto no continúe, porque este gobierno ha definido algo, van por todo y no saben qué es el todo. Yo creo que el todo es los deseos personales y muchos deseos de que no cambie el gobierno porque tienen miedo a responder a la justicia. Bueno, nada más. Bueno, acá entre las preguntas en realidad hay dos afirmaciones. Alguien que dice por fin, alguien que piensa en la inmensa Patagonia y en las ricas tierras y se las riega. En realidad no es una pregunta. Después hay otra expresión que dice Perón decía que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Cristina habla del yuyito y se hace referencia. Después dice la dirigencia y nuestro destino depende de nosotros y de nuestros dirigentes, ¿no es verdad? Bueno, en realidad es una afirmación. Después, atribuirse solo a un enfoque ideológico de base errónea o a objetivos inconfesables. Rápido porque estamos en... Sí, no creo que sea debido solo a la ineptitud, que por cierto la hay y no es poca. Creo que efectivamente han nacido con un objetivo, que es establecer este régimen que el expresidente llamó de cleptocracia. Yo prefiero adoptar una categoría que es conocida en la economía americana, que es lo que los americanos llaman el crony capitalism, que ha sido mal traducido en la Argentina como capitalismo de amigos, cuando en verdad significa, en una traducción real, capitalismo de cómplices, porque no se trata de un capitalismo que beneficia a los amigos, se trata de un capitalismo que beneficia a los cómplices en un acto de robo. Esto creo que es la verdadera naturaleza. Hace años publiqué un artículo cuyo título da la síntesis de lo que yo creo de este sistema. Se llamaba esa nota, que era bastante larga, Ni peronistas ni montoneros. Los Kirchner son usureros. Yo termino con la de... Sí. Yo creo que también, no quiero descartar lo que dijiste vos, estoy completamente de acuerdo, porque no hay una respuesta sola para todo. Creo que tiene también mucho de ideológico, porque realmente yo no puedo dar una respuesta a la inflación cambiando los indicadores del INDEC y luego no puedo dar, después de 5 años, porque fracasé, doy una explicación que congelo los precios y después mando la cámpora a la calle. Es decir, pues esta gente necesita movilizar gente para tener gente que la acompañe. Entonces es una continua movilización de gente. No nos distraigamos en esto porque creo que lo están haciendo adrede, ¿no? Bueno, y finalmente hay otra afirmación más que pregunta, que con respecto a la alimentación, dice que es muy complicada la exportación de acuerdo a las explicaciones dadas. Entonces se pregunta si no sería más razonable incentivar a las multinacionales argentinas, dice acá, y a productores locales a instalarse en cada país para desarrollar en ellos el producto agregado. Les doy un solo ejemplo. En la cadena alimentaria, uno de los más grandes negocios es el que hacen McDonald's y Burger. ¿Cuáles son los productos básicos con los que trabajan y ganan plata en todo el mundo? Ganan mucha plata en todo el mundo, McDonald's y Burger King. Carne, trigo y papa. En los 3 productos, la Argentina tiene una capacidad productiva absolutamente competitiva. Pero así como el otro día, en el Campeonato Mundial de Asado de Marruecos, ganó Dinamarca y nosotros salimos cuartos, para poder participar en un negocio similar al de Burger o el de McDonald's, tendríamos que empezar por el mercado interno. Les doy solo un ejemplo. Estas 2 cadenas no establecen sucursales en ciudades que tengan menos de 100.000 habitantes, porque el costo de oportunidad de la inversión de la sucursal no se compensa con una demanda que sea escasa. ¿Qué nos impide a los argentinos montar
una empresa que pase a competir en ese negocio que es vender carne, trigo en forma de pan y papa, arrancando de las miles de pequeñas ciudades menores de 100.000 habitantes donde no están presentes ni Burger ni McDonald's. Porque en realidad McDonald's, antes de ser el emporio mundial que es hoy, les doy un dato, durante 23 años desde su fundación, estuvo abocada al negocio en el mercado interno de los Estados Unidos. Solo después de 23 años de desarrollo de su capacidad competitiva y de su nivel de productividad en el mercado interno de los Estados Unidos, se expandió al mundo. Obviamente no son nunca procesos cortos, pero nada le impediría a la Argentina ser un actor de primera línea, como lo somos hoy en el complejo oleaginoso, en el negocio de los alimentos por las posibilidades que tenemos en términos de capital físico, de capital humano y la accesibilidad, que acá se dijo hasta el cansancio, al capital financiero. Lo que habría que tener es plan y paciencia. Bueno, le damos... Y un gobierno que sea coherente con las medidas y no las cambie. Bueno, le damos gracias a los expositores. Y los invitamos para el próximo martes, que van a estar presentes los titulares de la mesa de enlace, todos los titulares de mesa de enlace, para el tema gremialismo empresario, movimiento federado y confederación de cooperativas agropecuarias. Así que los esperamos el martes que viene.